Antes de comenzar la historia, espero contar con el apoyo de todos ustedes suscribiéndose a mi canal. Muchas gracias. Aquella mañana estaba en la oficina. En la verdad no tenía muchas ganas de trabajar. Me sentía desanimado. Por lo tanto, me levanté de mi lugar y me dirigí hacia la cocineta para servirme un café y relajarme. Me sorprendió ver ahí también a mi amigo Luis, quien además de ser mi compañero de trabajo, él era un roomie con el que compartía una casa que rentábamos juntos. Honestamente esa mañana yo traía una cara de pocos amigos, porque había tenido algunos problemas administrativos con nuestro jefe, el señor Ramírez. Mira nada más esa cara que traes, Javier. ¿Pues que acaso no dormiste bien? O no me digas que ya andas ligando. De alguna chicuela de por aquí te está quitando el sueño. Comencé a servirme el café y le respondí a mi amigo. Ojalá y fuera eso, Luis. Pero la verdad es que no es tan simple. Siento que me he esforzado mucho. Y el señor Ramírez no ha sabido reconocer mi trabajo desde cuando he pedido un ascenso. Y sin embargo, prácticamente se la pasa regañándome en las juntas. Siento que no le caigo bien. Como si ya se tratara de un asunto personal. Además estoy preocupado. He escuchado que va a haber cambios. Y la verdad tengo mucho miedo de ser despedido. ¿Tú que eres su secretario, Luis? Dime, ¿acaso sabes algo? Mi amigo Luis solamente se me quedó viendo. Le tomó a su café mientras miraba por la ventana el bello paisaje. Tomó aire, y muy serio respondió. Como secretario del señor Ramírez. La verdad es que no puedo decirte nada, amigo. Eso podría costarme el trabajo. Sin embargo, debo decirte que sí habrá cambios. Y si me preguntas qué, si eso puede afectarte, la verdad es que sí. No puedo decirte cómo o de qué forma. Sin embargo, te pido que debes estar preparado siempre para todo, independientemente de que esto esté ocurriendo. Esa es una regla de vida que aplica para todo. Lo que sí te digo, es que si te llama el señor Ramírez, o bien te llaman de recursos humanos, no te me asustes. La verdad sabes que así es la vida. A veces pasan cosas. Pero piensa que siempre todo es para bien, amigo. Hay que ser positivos. Ese canijo de Luis siempre andaba de misterioso. Pero la verdad es que me dejó muy asustado. Porque sabía bien que los hilos que se estaban moviendo terminarían afectándome. Y sabiendo que yo no le caía bien al señor Ramírez, entonces la cosa iba seria. Y era casi un hecho que me iban a despedir. En realidad yo no entendía mucho el por qué el señor Ramírez no me tragaba. Yo nunca le hice nada. Pero sabía también que hace tiempo que yo anduve con una muchacha de ahí de la empresa. Al señor Ramírez le daba un tanto de envidia, porque él estaba enamorado de esa mujer. Al final esa relación ni duró. La chica se fue de la empresa y me dejó una extraña enemistad con ese señor. Después de hablar con Luis, me regresé a mi cubículo. De verdad que estaba enojado. Sabía que tenía todo en mi contra. Y empecé a sentir mucho coraje. Mucha impotencia. Todo era tan injusto. Pero bueno, algo tenía que hacer, porque si no podía a la buena, tenía que ser entonces a la mala. El viernes de esa misma semana, como yo tenía muy poca familia en esa ciudad, fui a visitar a mi tía Carme. Ella ya estaba algo grande de edad. De joven tenía una cantina. Y era experta sirviendo tragos. Por lo tanto, ella era como una especie de cantinera personal, con la cual yo iba y me desahogaba, a la vez que me tomaba uno que otro trago. Mira nomás qué cara traes, Paquito. Pues ahora en qué andas metido. Hace ratito que ya no venías. Pero bueno, me da mucho gusto tenerte. Espero que puedas desahogar todo eso que traes. Y que te puedas ir de aquí más tranquilo. Con una buena sonrisa, levanté la cara y le respondí a mi tía pidiéndole que me sirviera un tequila bien fuerte. No, hombre, tía, ¿por qué todos piensan que es por una mujer? La verdad es que estoy frustrado. Me está yendo muy mal en el trabajo. Siento que estoy siendo víctima de una injusticia por parte de mi jefe. Ese canalla ya no haya cómo deshacerse de mí. Y ya hasta ha habido rumores de que me piensa correr. O bueno, eso es lo que me estoy imaginando. Porque para empezar nos llevamos de la patada. Y ya por ahí uno que otro que lo conoce. Me han dicho que va a haber cambios. Y que esos cambios me pueden afectar a mí. Y conociendo al señor Ramírez, la verdad es que no creo que sea algo para bien. Desdichado. Es que si llega a morirme, tía, la verdad me va a meter en una broncota. Tengo muchas deudas con las tiendas. Con el banco, no tendría para pagar la renta. Prácticamente me dejaría en la calle. Humillado, tal y como siempre me ha querido ver. Estoy seguro que el malnacido se está saboreando ese día. Y yo no sé qué hacer. Me siento acorralado. Mi tía se sentó junto a mí. Me arrimó un tequila, mientras que se prendía también un cigarro. Le dio una fumada. Se quedó pensando un poco. Y después me respondió. Entonces, Javier, me estás diciendo que ese tipo tal cual te odia. ¿Crees que él sería capaz de verdad de humillarte? Y de correrte del trabajo de forma injusta. Ante la pregunta de mi tía le respondí. Por supuesto, tía.
Ese hijo de la fregada podría hacer eso y mucho más. Y créame, yo soy buen empleado. Sin embargo, como dicen por ahí, a sujeto ni un chile le embona. Pero pues hay que puedo hacer. Él es el que manda. Él tiene el control y puede hacer lo que quiera. Ante eso mi tía tomó una actitud defensora. Volvió a dar una bocanada de humo del cigarro. Se quedó muy concentrada unos segundos y me dijo: es bien sabido, mi querido Paquito, que la mejor defensa es el ataque. Así que si nosotros damos un golpe primero, antes de que tu jefe lo haga, de esa forma, créeme que podemos cambiar el rumbo de todas las cosas. No sé si esto sea una solución definitiva, pero de que te dará tiempo. Te lo dará. De esa forma ya tú te encargarás de acomodar las cosas a tu favor. Además, si ese tipo ha sido un patán contigo, no estaría de más darle una muy buena lección de vida, para que se le quite al cabrón. Yo no sabía muy bien de qué hablaba mi tía. Estaba muy misteriosa, así que le pedí una explicación. No me digas, Paquito, que tú no sabías que en la familia, tanto tu abuela, como otras de mis hermanas y yo, hemos practicado la brujería durante mucho tiempo. Mi madre, antes de morir, fue quien nos enseñó todo aquello. Debo confesar que, pese a que lo he practicado muchas veces, solo un par de veces lo he tenido que utilizar contra mis enemigos. Una vez contra una señora que quería cerrarme el bar. Si te contara cómo terminó la canija. Has vivido poco, Javier, pese a tu edad. Y déjame decirte que, conforme uno se va dando cuenta de que los enemigos, por más indefensos que parezcan, pueden ser de lo peor, es necesario siempre tomar una actitud letal contra ellos. Hay que darles un golpe certero, que no lo vean venir, un ataque que termine hundiéndolos en el más asqueroso de los pantanos. Y créeme, que a tu jefe, si tú quieres, le podemos hacer un trabajito. Tú nomás dime, y ahorita mismo arrimo las cosas. Con eso te podría comprobar que no nomás tengo la cara de bruja. Estaba preocupado. Ya había escuchado rumores de que mi abuela y algunas de mis tías se habían dedicado a la brujería un tiempo, pero jamás pensé que aquello fuera real. Admito que estaba nervioso. No sabía qué contestar, por la seriedad que tenía mi tía. Intuí que aquello podría ser peligroso, pero mi tía insistió en que, de no hacer algo, el señor Ramírez podría acabar prácticamente con mi vida, pisotearme, y ponerme en una situación tan difícil, de la cual tardaría mucho en salir. De esa forma es que terminé siendo convencido. Bueno, tía, está bien, hágale un trabajito a mi jefe, algo que le ayude a convencerlo, de que yo soy buen elemento, de que necesito un mejor puesto, y que se pueda reconocer así mi valor como trabajador. Mi tía echó una risilla un tanto malévola, y me respondió: no, mi Paquito, nada de eso. Eso no funciona así. Además, yo soy de esas brujas bien cabronas. A mí, si le vamos a hacer algo a ese desafortunado, se lo vamos a hacer bien. A mí me gusta darles en la madre. Pero sabroso. ¿Por qué mejor no lo dejas en mis manos? Yo me encargo, porque si con esa tibieza andas por la vida. Ahora entiendo por qué te va mal en el trabajo. Mira, ten, relájate, tómate otro trago, saca tu celular y muéstrame una foto del tipo. Yo enseguida haré el resto. Mientras me tomaba ese trago, mi tía fue a su cuarto. Sacó una bolsa con tiliches. Mejor dicho, sus utensilios de brujería. Fui buscando la foto en las redes sociales del señor Ramírez. Cuando la encontré, dejé el celular con la pantalla encendida sobre la mesa, de una forma en la que mi tía pudiera ver la imagen. Estaba muy nervioso, así que de la cajetilla de mi tía Carme, le tomé un cigarrillo y comencé a fumarlo. Fui observando cómo ella colocó algunas velas alrededor del celular. También empezó a rociar la mesa con una especie de loción. Colocó algunas hierbas y quemó un incienso que tenía un aroma intenso, el cual le dio cierto misterio y misticismo al momento. Después de un momento de estar presenciando su ritual, mi tía me entregó una hoja de papel, una pluma y me pidió que escribiera con mis palabras todo el rencor que sentía por el señor Ramírez. Que describiera mi deseo de venganza y después me pidió que doblara ese papel y que lo quemara en una de las velas de aquel ritual. Hice todo lo que mi tía me pidió. Cuando quemé el papel, lo puse sobre una especie de charola metálica. Ahí se fue consumiendo. Cuando aquello terminó de consumirse, mi tía colocó las cenizas sobre una especie de terciopelo negro. Añadió un poco de tierra, la cual supuestamente era de panteón. Un par de hierbas más. Después dobló aquella tela y la amarró con un hilo negro. Finalmente la roció con un atomizador que tenía un líquido de color azul. Mira, mi Javier, esto que te voy a entregar. Tienes que colocarlo en un lugar oculto dentro de la oficina de tu jefe. Con esto vas a ver cómo las cosas van a cambiar y se van a poner a tu favor. De mí te vas a acordar. Lo único que te advierto es que esto ya no tiene para atrás. Una vez que hemos hecho este ritual y deseado el mal, todo lo que le pasa a tu patrón, no hay modo de revertirlo. Así que será en vano que me busques, si es que las cosas se complican.
Porque de una vez te aseguro. Porque no va a haber modo de que yo cambie el curso de los hechos. Tomé aire. La verdad tenía miedo. Puse aquel terciopelo sobre mis manos y después lo guardé en mi bolsa del pantalón. Me senté muy callado y mi tía comprendía lo que estaba pasando. Me sirvió un par de tragos más y cambiamos el tema de la conversación. Para así cerrar aquella noche en la cual estaba mi vida a punto de cambiar. El lunes siguiente llegué muy temprano para entrar a la oficina del señor Ramírez y buscar dónde esconder aquel amuleto de brujería. El señor siempre dejaba su puerta abierta, así que con facilidad entré y coloqué dentro de la tierra de una de las macetas aquel trabajo de brujería. Salí discretamente y me incorporé a mi cubículo para empezar a trabajar. Fueron pasando algunos días. Aparentemente todo estaba normal y curiosamente en aquellos días cayó mi cumpleaños. Eso no me gustaba. Me sentía un poco deprimido porque iba a pasar ese día muy solo. Cuando llegué a la oficina recuerdo que dio la hora del desayuno y cuando regresé a mi cubículo fui llamado a la oficina del señor Ramírez. Por favor, señor Javier, tome asiento. Es muy preciso que tengamos una conversación muy seria acerca del futuro de su trabajo en esta empresa. Escuchar el tono tan imperante del señor Ramírez me puso a temblar. Traté de disimular, pero cuando le saludé incluso hasta tartamudeé. Buenos días, señor. Si estoy aquí presente. Dígame de qué quiere que hablemos. Fíjese, señor Javier, que directamente con Recursos Humanos hemos estado analizando su desempeño y la verdad hemos llegado a la conclusión de que necesitamos revisar varios detalles con su labor en esta empresa. Precisamente lo que conlleva al último año de su estancia aquí. Usted es consciente, señor Javier, de que hemos tenido ciertos detalles de tipo conductual y algunos otros de rendimiento. No sé, pero usted debe saber mejor que yo cuál ha sido su desempeño en esta empresa. Debo ser muy franco con usted. En esta empresa están ocurriendo cambios y un cambio muy grande termina afectándolo a usted. Que tan positivo sea esto, la verdad es que no puedo decírselo ahora. Por ello es que mire. Le entregaré este formato. Llénelo por favor y vaya después con Recursos Humanos. Le tomará quizá una hora estar ahí con la señora Jiménez. Ella le va a dar un papel con el cual se justificará una suspensión temporal de 3 días. De este modo internamente los ejecutivos estaremos analizando su destino dentro de esta empresa. Le pido y le ruego que esté preparado para todo. Porque a veces es normal que estas cosas ocurran. Una vez que salga de la oficina le ruego y le suplico que vaya a su casa. Que medite mucho acerca de cómo ha sido su desempeño y que piense en cuáles son las mejores razones por las cuales usted debe permanecer en esta empresa. Estamos abogando el ser flexible es para que usted no se vaya. No nos gusta despedir a un buen elemento. Pero bueno, hay veces que las órdenes vienen de arriba y uno solo tiene que seguirlas. Le deseo éxito, señor Javier. Nos veremos luego. De verdad que sentí mucho miedo. Mucho coraje. Sabía que ese hombre desdichado del señor Ramírez estaba tramando algo en mi contra. Siempre me tuvo bien agarrado de allá abajo. Estaba a su merced. Él tenía el control sobre mi futuro en la empresa y seguro estaba disfrutando mucho el hecho de que pudiera ser despedido. Llevé el formato a la oficina de Recursos Humanos. Sin embargo, no había nadie. Pasaron 5 minutos. 10, casi una hora. La verdad es que me fastidié y terminé saliendo para ir a casa. Estaba triste, preocupado. Necesitaba procesar todas esas emociones con un trago. Subí a mi auto y me dirigí. Mi mente estaba dispersa. Finalmente llegué a mi casa. Me bajé del auto. Tomé la llave y abrí. Cuando entré noté que estaba todo oscuro. Al encender la luz, ahí fue cuando me llevé la verdadera sorpresa de mi vida. Porque debo decirles que ante mí estaban varios de mis compañeros de trabajo. Incluido la mujer de Recursos Humanos y también el señor Ramírez. Siento que mi mente no podía asimilar lo que estaba pasando. Es como si se estuviera colapsando. En eso vi como el señor Ramírez se acercó a mí. Mientras todos gritaban y aplaudían. Noté que sobre la pared había un letrero muy grande en el cual decía: «Feliz cumpleaños. Nuevo asistente de gerencia». El señor Ramírez se acercó. Me saludó, me dio un abrazo y me felicitó por mi cumpleaños y también por haber sido ascendido y en ese mismo momento me dio la noticia de que yo iba a ser su asistente. Estaba completamente en shock, mientras todos aventaban serpentinas, confeti. No me quedó más que sonreír y aceptar que aquello era una sorpresa que jamás me había esperado en la vida. Cuando por fin reinó el silencio, el señor Ramírez y la mujer de Recursos Humanos tomaron la palabra de aquel improvisado evento, diciendo: «Bueno, señor Javier, lamento mucho el evento de hace un momento en mi oficina. Pero la verdad es que necesitaba hacer tiempo para que sus compañeros le arreglaran esta sorpresa por su cumpleaños y no nomás por su cumpleaños. Permítame felicitarlo, porque como ya le dije, usted será ascendido y ha sido promovido como mi asistente. Usted ocupará el lugar de su compañero Luis, el cual será removido a una sucursal en otra ciudad.
Sé que esto usted tampoco lo sabía. Sin embargo, hemos preparado esta sorpresa desde hace un par de meses. Sé que entre nosotros la relación no ha sido de lo mejor. Sin embargo, créame que vamos a trabajar juntos y de la mano. Porque después de haber revisado su rendimiento, sus evidencias de trabajo, hemos encontrado que no hay mejor elemento para cubrir el puesto de asistente de gerencia. Así que no me queda más que felicitarlo una vez más. Venga, déjeme darle un abrazo. Por fin pude respirar. La verdad es que me dio mucho gusto haber recibido esa noticia. Eso sí, casi me da un infarto. Con aquello felicité también a mi compañero Luis. Él se lo merecía. Era un gran trabajador y sabía que haría un desempeño impecable en su nuevo puesto en otra ciudad. Después de un par de horas de celebraciones, cada quien partió hacia su casa. Mi compañero Luis salió a seguir la fiesta con una de sus amigas y yo me metí a duchar y a descansar. La verdad es que todas esas noticias me habían caído como un balde de agua fría, pero a pesar de todo las cosas eran para bien. Ya estando en soledad, la verdad es que me puse a pensar que las cosas no pintaban de lo mejor. Porque para esto yo había consultado a mi tía para hacerle un trabajo de venganza al señor Ramírez. Comencé a sentirme muy mal. Una fuerte culpa me invadió de inmediato. Pero lamentablemente ante una situación así, no había forma de pedirle perdón. Sé que se me había dado la instrucción de no pisar la oficina en 3 días. Porque para procesar mi ascenso tenían primero que darme de baja. Aún así al día siguiente fingí que se me había olvidado algo en la oficina y de ese modo aproveché para sacar el amuleto que había metido a la oficina del señor Ramírez. Esperaba que con aquello el mal que le había hecho podría evitarse. Para mi mala suerte ese día, a diferencia de los otros, la oficina del señor Ramírez estaba cerrada con llave. Cuando estuve preguntando me dijeron que la razón es que él se había ido un par de días de vacaciones. Él necesitaba descansar antes de iniciar su nueva etapa, porque tendría que trabajar horas extras capacitándome. Aquello no podía ir a peor. Confieso que de inicio no creía del todo en la brujería de mi tía. Sin embargo, algo dentro de mí me decía que tenía que deshacerme de ese trabajo. Porque podría ser demasiado tarde. No hubo modo de poder abrir la oficina del jefe. Me tuve que retirar angustiado a mi casa. Estuve pensativo día y noche. Tenían que pasar algunos días para que el señor Ramírez regresara. Pero yo solo pedía a Dios y rezaba. Porque nada malo pasara. Pasado el tercer día me presenté de nuevo en la oficina, listo para mi capacitación y para firmar mi nuevo contrato como asistente del señor Ramírez. Era temprano y ya me encontraba bebiendo un café en el escritorio de la encargada de recursos humanos. Solo estábamos esperando al señor Ramírez que firmara la autorización. Aparentemente ya no tardaría en llegar. Sin embargo, de estar todo muy silencio, un estruendo muy fuerte se escuchó justo afuera del edificio. Aquel sonido era tal cual el de un choque de 2 automóviles. Hubo gritos de personas que seguramente habían visto algo impactante. Había mucho movimiento, mucho ruido, muchos gritos de mujeres. No dudé en bajar rápidamente a ver qué estaba ocurriendo. El elevador tardó un poco en llevarme hasta la planta baja. Salí corriendo a como pude y ante mis ojos me tocó ver una escena realmente horrible. Algo que hasta la fecha no he podido olvidar y borrar de mi mente. Se los digo porque pude ver cómo un camión de leche había impactado directamente al carro del señor Ramírez. Pero esto no era lo peor. Pues a cómo ocurrieron los hechos. Resulta que cuando el señor Ramírez se bajó de su automóvil, cerró la puerta, rodeó el carro para entrar por la puerta principal. Cuando en eso, por detrás del auto, recibió el impacto de aquel camión, prensándolo contra su propio carro. La escena era horrible, había mucha sangre. La mueca de dolor y sufrimiento del señor Ramírez me sigue generando pesadillas noche a noche. Porque yo me siento culpable de lo que le pasó. Yo le deseé la mala suerte, la tragedia, a causa de la brujería que le hice junto con mi tía Carme. Rápidamente llamé a las autoridades para que atendieran la situación. Sin embargo, ya no había mucho que hacer. El señor Ramírez había muerto de una forma terrible, de una forma poco deseable. Lo que me dio mucho coraje es que había muchos curiosos tomando fotos, vídeo, como si aquello se tratara de un espectáculo. Pero sabía perfectamente que yo había sido peor que esos desafortunados morbosos. Porque yo había provocado aquello. Ese acontecimiento impactó mucho a todos los miembros de la empresa. Fue un deceso de verdad lamentable. Y el luto por la pérdida de ese gran elemento se extendió por muchos meses. Yo no pude con la culpa. Terminé renunciado a esa empresa. No podía seguir trabajando en un lugar en el cual yo llevé la miseria, la tragedia y la muerte. Realmente la culpa fue muy grande. Porque la esposa del señor Ramírez y sus 4 hijos quedaron completamente desamparados. La señora se hundió en una fuerte depresión. Y hasta donde supe, económicamente le empezó a ir muy mal. Llevaron una vida completamente miserable.
Pues la esposa del señor Ramírez era una mujer que estaba enferma y tenía muchas dificultades para trabajar. Por mi parte, comencé a caer en un fuerte alcoholismo. Me sentí completamente responsable de lo que había ocurrido. Porque como dijo mi tía Carme, la brujería podía ser muy efectiva. Y de ser así, actuaría de una forma completamente letal en contra de mi jefe. Mi vida en la actualidad es miserable, es triste, no he podido ser estable en un empleo. El alcohol, las sustancias, y sobre todo la culpa, me mantienen esclavo del dolor, de la tristeza, de un profundo agujero del que ya no sé cómo salir. Últimamente, noche a noche, pienso en rendirme, espero un día reunir el valor suficiente para poner fin a todo esto. Yo ya no puedo, no creo que pueda ser feliz en este mundo, porque el daño que he causado es mucho, y todo de una forma injusta, porque aquel hombre, en el fondo, nunca quiso hacerme daño, sino todo lo contrario. Él al final buscó la forma de ayudarme a salir adelante. Él reconoció mis logros y mis esfuerzos, y yo me dejé llevar por el coraje, por la impotencia. Les juro que siento que por dentro me estoy pudriendo. Sin embargo, sé que no me falta mucho para reunir las fuerzas y jalar definitivamente el gatillo, para así apagar este mundo, esta realidad, de la cual yo ya no me siento parte. Porque sí, admito que eché con acento agudo a perder todo lo bueno que había en mi vida. Por haber usado para el mal la brujería, y sobre todo, por haber seguido los consejos de mi tía Carme, la bruja. El siguiente relato es cortesía de mi canal, Relatos y Leyendas de Terror. En la descripción te dejaré la liga para que me sigas y escuches más historias aterradoras. Hace algún tiempo que estuve viviendo en un barrio de Colombia. Me acababa de recién casar con Sofía, la mujer de mi vida. Tuvimos un par de años de novios. Después decidimos unir nuestras vidas. Ya una vez en el matrimonio, las cosas iban muy bien. Sin embargo, pronto se fueron complicando cuando al par de años nos dimos cuenta que no podríamos ser padres, ya que Sofía tenía un problema en su matriz que le impediría procrear vida. La verdad es que siempre tuvimos esa ilusión de tener un hijo, darle amor, cariño. Pero por alguna razón, Dios no nos eligió para darnos ese regalo. La crisis entre nosotros era evidente. El amor se estaba apagando lentamente, y Sofía desarrolló una conducta celotípica, muy enfermiza. Yo no podía saludar a otra mujer, porque de inmediato ya pensaba que me iría sobre ella. Para conquistarla, Sofía se sentía inferior a las demás mujeres, por causa del diagnóstico que le dieron los médicos. Ella sentía que de no poder tener hijos, eso la hacía menos como mujer. Yo siempre la apoyé y le di consejos. Sin embargo, no podía ayudarla del todo. De verdad que me esforcé para complacerla y no hacerla sentir mal. Pero en el fondo, yo no quería quedarme con las ganas de ser padre. Sin embargo, tenía miedo de herir más a Sofía si la dejaba y buscaba mi vida con otra mujer. Pero sus celos enfermizos nos llevaron a vivir un infierno. Sofía se deprimió a tal grado que tuvo que consumir fármacos y antipsicóticos que le recomendó un psiquiatra. Su estado mental era cada vez más grave, y cuando todo detonó, fue una noche que me acosté cansado a descansar. Había llegado a casa después de trabajar muchas horas. Me quedé dormido en el profundo sueño, pero de pronto algo me despertó. Sentí algo muy pesado sobre mí, y no me podía mover. Estaba confundido. Había poca luz en la habitación y casi no podía ver. Cuando reaccioné, noté que Sofía estaba sobre mi cuerpo, y tenía un cuchillo en su mano, con el que quería hacerme daño. Me decía groserías y me gritaba que jamás me dejaría ir con otra mujer, que no permitiría que otra me diera lo que yo más deseaba, que primero me mataba, antes de verme feliz en otro matrimonio. La verdad es que se me aceleró el corazón. Pensé que iba a morir. De inmediato tomé una almohada y me cubrí para que no me atacara. A como pude me ZAFE con acento agudo de ella. Pues yo soy muy corpulento y grande, y ella muy bajita de estatura. Encendí la luz y entonces la vi tirada en el suelo. Me miraba ella con rabia y la vi como perfiló el cuchillo y entonces se lastimó gravemente. La sangre escurría a chorros y Sofía lloraba. De inmediato le cubrí la herida y la abracé. La levanté y la metí a mi auto para llevarla al hospital. Los médicos la revisaron y después de analizar todo el caso, determinaron que Sofía debía recibir atención psiquiátrica en un hospital por un tiempo. De inmediato yo acepté. Yo no quería morir asesinado por ella y en el estado en que se encontraba. Aunque me duele decirlo, pero fue que aproveché para meter papeles con un abogado y solicitar así el divorcio a la brevedad. Fue todo aquello tan complicado emocionalmente hablando, pero logré conseguirlo. Pasaron algunos meses y después supe que Sofía había sido reincorporada a la sociedad, ya como una mujer aparentemente estable y con deseos de llevar una vida tranquila. Yo la vi en una ocasión de lejos.
andando en la calle. La verdad no me quería acercar a ella y revivir todo aquel infierno a su lado. Yo me previne porque mientras ella estuvo internada, llevé todas sus cosas a casa de su madre. Así que cuando Sofía salió del psiquiátrico, fue directo hacia allá. Yo me quedé viviendo solo y al ser un hombre soltero, pues las necesidades del cuerpo piden lo suyo. Así que una noche comencé a ir con amigos. Aquella noche primera fuimos a ver a unas cariñosas a un lugar de por acá y pues estuvimos bebiendo unos tragos. Yo estaba con una chica platicando e invitándole bebidas. Ya después que nos fuimos a la habitación para estar en la intimidad. Ahí me di cuenta que aún amaba a Sofía. Pues es lo que mi mente me hacía pensar. Porque confieso que durante el acto con aquella bella mujer, yo no dejaba de imaginar que la que estaba conmigo en el acto era mi ex esposa. De inmediato se sintió un cambio en mi ritmo y mi energía. Aquello me hizo sentir mucho éxtasis. Hasta estallar en un momento de gran placer. Hasta la chica con la que estaba quedó sorprendida y fascinada de la manera en la que se lo hice. Pero ella no sabía que las caricias iban dedicadas a otra mujer. Aquel momento me hizo sentir muy bien. Sin embargo, después de la explosión emocional tan fuerte, comencé a sentir una amargura profunda. Una tristeza. Me sentía encadenado a un recuerdo de algo que ya no existía. Algo que yo ya no quería. Tiempo después comencé a salir con otra chica muy linda. Se llamaba Valeria. Su dulzura y nobleza me enamoraron al instante. Con Valeria las cosas iban más tranquilas. Pero cuando llegó el momento de estar en la intimidad, todo iba bien. Pero de pronto nuevamente se me cruzó el imaginarme a Sofía. No sé por qué pasaba eso. Si Valeria era muy bonita. Tenía un cuerpo increíble. El solo tenerla junto a mí me incitaba mucho a amarla y a hacérselo con mucho amor. Pero cuando pensaba en Sofía, mi ex esposa, la cosa cambiaba. Yo me convertía en un animal. Me sentía empoderado, tanto que en ocasiones casi hacía romper aquella cama. Valeria estaba sorprendida con mis cualidades. Eso la enamoró aún más. La hacía sentir mucho más deseada. Con ella las cosas se fueron concretando. Al punto que una noche fui a pedir su mano ante sus padres y al par de meses nos casamos. Todo iba muy bien en nuestro feliz matrimonio. A diferencia de con Sofía, Valeria muy rápido se embarazó y ya esperábamos a nuestro primer hijo. La luz había invadido nuestro hogar. Estábamos contentos, felices. No sabría cómo expresar ese sentimiento, que es el saber que un hijo viene en camino. Pasaron los meses y pese a la fortuna que nos bendecía, de pronto todo se fue yendo para abajo. Yo perdí el empleo y con los ahorros fuimos llevando lo que Valeria necesitaba en su embarazo. Y yo por más que buscaba, solo encontraba trabajos pequeños en lo que solo conseguía para comer. La situación estaba muy mal y Valeria muy preocupada. Recuerdo que me pidió que me hiciera una limpia energética, porque quizás algunas malas vibras me podrían estar afectando. Yo no le hice caso. Yo no creía en esas cosas, porque me parecían absurdas. La mala racha se calmó un poco, porque cuando nació mi hijo, este nos dio una esperanza de que todo cambiaría. Había de nuevo amor y tranquilidad. Pero bien dicen que del amor no se vive y esa es una realidad. Mi hijo pronto fue necesitando cosas que yo no podía comprarle y eso le molestaba a Valeria, quien se desesperaba mucho, nuevamente a causa de esto. Estaba sumergido en una crisis matrimonial, donde todos los días había peleas y en ocasiones, si había suerte, dábamos rienda a la intimidad de reconciliación. Pero algo era seguro. En esos momentos, mientras yo se lo hacía a Valeria, mi esposa, Sofía muchas veces venía a mi mente y lo peor ocurrió cuando un día, al terminar un momento placentero, Valeria me abrazó y no sé por qué, pero también la abracé y sin darme cuenta le dije: no sabes cómo me encanta estar contigo. De verdad te amo, Sofía. Yo no me percaté de mi error. Traía a mi exesposa tan metida en la cabeza. Pero Valeria de inmediato me dio una cachetada y se paró furiosa de la cama. Me abrió la puerta de la habitación y me gritó que me largara. Porque si yo seguía amando a mi exesposa, ese no era mi hogar. Tenía que estar fuera de ahí. Le pedí perdón, le rogué me disculpara. No sabía en realidad qué estaba pasando. Y es que de verdad yo no amaba a Sofía. Yo le tenía miedo, de hecho. Incluso odio. Pero yo no podía controlar el que ella entrara en mis pensamientos en los momentos menos indicados. Valeria no me perdonó. Hasta eso me dijo que podía ver al niño cuando quisiera. Pero me tuve que ir de la casa. Fui a vivir temporalmente con mi madre. Fue difícil aquello, porque ella no me quería en su casa. Más porque al estar yo en empleos que no dejaban mucho, yo me había vuelto una carga para ella. Pasaron semanas así, y noté que pronto comencé a enfermar. Me atacaban unos fuertes dolores de estómago. Y también lo más extraño, en mi área genital, casi no podía comer porque todo lo vomitaba. Mi frustración era mucha porque no teníamos dinero para ir al doctor. Y lo poco que yo tenía,
Se lo había dado a Valeria para los cuidados del bebé. Pero cuando supe que la situación estaba ya muy mal, que ya era grave, fue cuando sentí un ardor muy fuerte en mi área genital. Era insoportable. Solté un fuerte grito que despertó a todos en la casa. Y me comencé a retorcer. Con dificultades me levanté, y mi madre me ayudó a ir al baño. Y como yo casi no me podía mover, y mucho menos mis brazos, mi madre me bajó el pantalón. Y me ayudó a ver qué es lo que estaba pasando. La situación era terrible. Sufrí una dolencia extraña. Mi madre muy exaltada al ver aquello. Me dijo, «Santo Dios, ¿qué te está pasando, Carlos? ¿Dónde te has estado metiendo?» Yo recuerdo que me desmayé de la impresión. Y del dolor sobre todo. Cuando desperté, ya uno de mis hermanos le había ayudado a mi madre a ponerme en la cama. Mi mamá estaba preocupada, porque no teníamos dinero ni seguro social. Y parecía que mis días estaban contados. Pero mi madre, como pocas veces tuvo dinero para médicos en la vida, ella desde siempre estuvo acostumbrada a visitar a una curandera, llamada Doña Rosa. Entre mi hermano y mi madre, me llevaron casi arrastrando a la camioneta de mi hermano, en la cual me llevaron rápido con aquella mujer. Yo recuerdo realmente muy pocas cosas de aquella noche. Mi salud ya estaba muy deteriorada. Y por palabras de Doña Rosa, aquella ocasión, ella advertía a mi madre que posiblemente yo no sobreviviría, porque estaba siendo trabajado por una brujería muy fuerte y poderosa. Recuerdo que volví a quedar inconsciente. Y hubo un momento en que desperté, para que así, entre mi mamá y Doña Rosa, me dieran a beber unos brebajes que sabían horrible. Yo no sabía qué me estaban dando, qué estaba pasando. Sin embargo, volví a quedar otra vez inconsciente. Cuando desperté, lo hice para comenzar a vomitar mucho. La verdad no sabía de dónde me salía tanto, pero es como si no pudiera detenerme. Aquel líquido que salía de mi boca olía de verdad horrible, como algo podrido que yo hubiera retenido en mi cuerpo por mucho tiempo. Sentí que me faltaba el aire, que ya no podía más. Mi cuerpo estaba completamente agotado. Pero aún así, me seguía saliendo ese líquido de la boca. Solamente recuerdo que Doña Rosa me recargó en sus brazos, y comenzó a darme palmadas en la espalda, así como la que se les dan a los bebés. Con aquello saqué lo último que faltaba, y vi como Doña Rosa le dijo a mi madre, «Mire señora, ahí está, ya salió todo el mal que traía su muchacho». En eso yo recuerdo que volteé al piso. Veía algo borroso, pero alcancé a notar que había varios gusanos negros igual como el que había salido de mi cuerpo horas atrás. ¿Qué me estaría pasando? No tenía yo ni la mínima idea. Doña Rosa me dijo que me daría otro brebaje para que me quedara dormido y me pudiera descansar. Pasé toda la noche en esa casa. Al día siguiente, recuerdo que desperté, y Doña Rosa me dio unas aguas preparadas para que yo me fuera recuperando. Porque aún no podía comer cosas sólidas. Mi organismo estaba muy dañado. Dormí casi todo el día. Y ya por la tarde, recuerdo que me tenían encerrado en un cuartito de la casa de aquella curandera. Y vi cómo entró mi madre acompañada de esta. Y comenzaron a platicar conmigo. Recuerdo muy bien las palabras de Doña Rosa. «Mira muchacho, te voy a pedir que vayas a este lugar. Estoy seguro que ahí vas a encontrar a la mujer que te está haciendo daño. Esa mujer te tiene mucho odio. Algo le has de haber hecho en el pasado. Pero déjame decirte que ella fue a buscar a alguien para que le ayudara. Y te hicieran un trabajo. Ya tienen rato haciéndotelo. Se me hace extraño que hasta ahora te hayas puesto mal. Y eso no es todo muchacho. Esta mujer también te había hecho un amarre de amor. Al principio pensé que era para que estuvieras a su lado. Sin embargo, ya después, vi que solamente te lo hizo para que no pudieras amar plenamente a otra mujer. Pero no te apures. Ya vas a estar bien. Y con lo que te acabo de hacer, todo el mal que te hicieron, se le va a regresar a esa persona. Así que, si quieres conocer quién fue, ya sabes, ve a buscarla a donde está esta dirección que te doy. Y si no, no pasa nada. Realmente ya no tiene caso que busques más problemas. De verdad me sentía muy agradecido con aquella señora. Aunque aún no me sentía del todo bien. Ya sentía que iba mejorando poco a poco. Aquella noche mi hermano y mi madre me llevaron de nuevo a la casa. Y día con día fui recuperando mi fuerza y mi vitalidad. Mis ganas de vivir, ya cuando estuve bien recuperado. Volví al trabajo, a mis actividades. Visité a mi hijo y le conté todo lo que pasó a Valeria. Ella de principio no me creyó. Sin embargo, días después que ella habló con mi madre, esta le dijo todo, y de esa forma fue que pudimos reconciliarnos. Aún así, yo no me quedé con las ganas de ir a averiguar quién me había hecho esos trabajos de brujería. Yo ya me daba una idea, pero necesitaba verificarlo. Cuando seguí aquella dirección, realmente me sorprendió el lugar al que fui a dar, porque se trataba de una casa de citas, en un barrio pobre, un lugar bastante marginado. Me quedé sentado un par de horas allá afuera, y después de tanta espera, vi salir a una mujer en minifalda y tacones, muy arreglada y con peluca.
Al principio no la podía reconocer, pero instantes después cuando se fue acercando. Realmente me sorprendí de darme cuenta que mi antigua esposa Sofía era esa mujer que había salido de la casa de citas. Pobre mujer, con razones que no podía dejar de pensar en ella. Con su brujería me tenía controlado. Ella quería destruirme la vida. Por un momento pensé en ir a amarle. Sin embargo, al ver en el lugar en el que trabajaba y la vida que llevaba, supuse que ya era suficiente infierno el que estaba viviendo. Porque ella era seguro que no se había podido recuperar de la enfermedad mental. Y esta la estaba acabando poco a poco. Era seguro que no tendría un final feliz. Su vida no estaba destinada a eso. Tiempo después supe que un cliente le causó la muerte. La dejó tirada en un río y al tipo nunca lo agarraron. Realmente yo nunca le deseé el mal. Me daba lástima su vida. Pero ¿qué hacerle? A veces hay que aceptar que a las personas que queremos o que alguna vez quisimos, no les irá bien en la vida y tendrán finales horribles en su muerte. Y tendrán finales y una muerte horrible. Eso no se puede cambiar. Por mi parte me sentí feliz porque pude recuperar el amor de Valeria y sobre todo el estar cerca de mi hijo. Hasta la fecha llevamos una vida tranquila y feliz. Y todos los recuerdos de aquella mujer que un día hizo de mi vida un infierno han desaparecido por completo. La verdad es que me siento bien. Me siento pleno. Estoy en mi mejor momento y yo deseo que mi vida siga así. Porque yo nunca hice el mal. Simplemente soy una persona común que quiso vivir y que quiso buscar su felicidad. No me importa que algún día fui atacado por la brujería. Porque sé que eso también es parte de mi vida y me ha llevado a ser la persona que soy ahora. Gracias a todos por escuchar mi historia. Si hay algo que necesite corregirse, por favor dejen sus comentarios en la sección de abajo. Espero que todos puedan darme un like y suscribirse al canal.